Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un chismecito jugoso, pero también con mucho respeto, como siempre hacemos. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, porque me han estado preguntando sin parar en todas mis redes sociales, así que ya no podemos seguir postergándolo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, el corazón de muchos fans está a punto de palpitar más rápido. Vamos a analizar con la mayor objetividad posible lo que sabemos sobre su relación y, lamentablemente, su ruptura confirmada. Antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan desmenuzando los entresijos de la farándula, si quieren estar al día con los chismorreos más recientes, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre traigo información fresca, análisis interesantes y sobre todo, mucho cariño para ustedes. Y recuerden que sus likes y comentarios me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que no se olviden de dejarme sus opiniones al final del vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Kerem y Hande. Ay, Kerem y Hande. ¿Dónde empezó todo este cuento de hadas moderno? Bueno, como muchos de ustedes saben, su historia de amor nació en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air para nosotros, los hispanohablantes. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja con una dinámica explosiva y adictiva, sino también fuera de ella. Los rumores no tardaron en encenderse. Sus miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos durante las entrevistas, todo apuntaba a que la magia que veíamos en la serie era mucho más que simple actuación. Por supuesto, ambos se encargaron de negar los rumores durante mucho tiempo. Profesionales, decían, solo profesionales. Pero el fuego de la pasión es difícil de ocultar, y al final, la verdad salió a la luz. En abril de 2021, después de meses de especulaciones y portadas de revistas clamando la verdad, Kerem y Hande finalmente confirmaron su relación. Y el mundo enloqueció. Sus redes sociales se convirtieron en el escenario de su amor. Fotos adorables en la playa, escapadas románticas, mensajes llenos de cariño. Nos permitieron ser testigos de su felicidad, y por un tiempo parecía que vivían en una burbuja de amor perfecta. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, y su relación fue seguida de cerca por fans de todo el mundo. Hande con su belleza deslumbrante y su talento innegable, y Kerem, con su carisma arrollador y su sonrisa encantadora, parecían hechos el uno para el otro. Representaban la pareja ideal, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. A medida que su relación se hacía más pública, la presión mediática también aumentaba. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, cada palabra que decían era interpretada con lupa. Y lamentablemente los problemas comenzaron a surgir. Los rumores de crisis empezaron a circular a principios de 2022. Se decía que las agendas apretadas de ambos, sus compromisos laborales y la distancia física estaban pasando factura a la relación. Hande, con una carrera en ascenso imparable, estaba cada vez más enfocada en sus proyectos, mientras que Kerem también tenía sus propias ambiciones profesionales. Aunque ambos intentaron mantener la calma y desmentir los rumores, la tensión era evidente. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, sus mensajes en redes sociales se volvieron más distantes. Y finalmente la bomba explotó. En enero de 2022, los medios turcos confirmaron la noticia que muchos temían: Kerem y Hande habían roto. La noticia corrió como la pólvora, dejando a sus fans devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado este cuento de hadas? Las razones oficiales que se dieron fueron las típicas: diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, presión mediática. Pero como siempre, la verdad suele ser mucho más compleja. Se rumoreó que la diferencia de prioridades fue un factor determinante. Hande, al parecer, estaba más enfocada en su carrera profesional, mientras que Kerem buscaba una relación más estable y comprometida. También se dijo que las constantes intromisiones de los medios y los comentarios negativos en redes sociales habían afectado a la pareja. Además, se habló de posibles desacuerdos sobre el futuro de su relación.
Al parecer, Kerem estaba listo para dar el siguiente paso, mientras que Hande no se sentía preparada para comprometerse a largo plazo. Lo cierto es que, independientemente de las razones específicas, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Y aunque la noticia fue dolorosa para muchos, es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para su propia felicidad. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. También se ha convertido en una influencer muy popular, colaborando con marcas de renombre y utilizando su plataforma para promover causas sociales. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro en su carrera. Ha protagonizado nuevas series que han sido bien recibidas por el público y ha participado en proyectos internacionales que le han abierto nuevas puertas. Además, ha demostrado ser un activista comprometido, utilizando su voz para defender causas importantes y promover el cambio social. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado ser profesionales y maduros. No han hablado mal el uno del otro en público y han mantenido una actitud respetuosa hacia su relación pasada. Incluso se han llegado a cruzar en eventos públicos y han demostrado que pueden mantener una relación cordial. Es importante destacar que aunque su historia de amor haya terminado, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente siguen presentes. Han compartido momentos muy especiales y han construido una relación que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en sus vidas. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que la historia de Kerem y Hande nos enseña que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas y difíciles de mantener. La fama, la presión mediática y las agendas apretadas pueden poner a prueba cualquier relación, y a veces simplemente no es suficiente. También nos recuerda que es importante ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja sobre lo que queremos y necesitamos en una relación. Es fundamental comunicar nuestras expectativas y prioridades, y estar dispuestos a hacer concesiones para que la relación funcione. Y sobre todo, nos enseña que el amor no lo es todo. A veces, es necesario priorizar nuestra propia felicidad y bienestar, incluso si eso significa alejarnos de alguien a quien queremos. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones son complejas, fugaces y a veces dolorosas. Pero también son hermosas, significativas y llenas de aprendizaje. Y aunque su cuento de hadas haya llegado a su fin, ambos han demostrado ser personas fuertes, talentosas y capaces de seguir adelante y construir un futuro brillante. Ahora hablemos un poco sobre lo que dicen las malas lenguas, porque claro, en estos casos siempre hay rumores y teorías conspirativas por todas partes. Muchos fans se niegan a creer que la ruptura fue definitiva y siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. Creen que todavía hay química entre ellos y que es solo cuestión de tiempo para que vuelvan a estar juntos. Otros, en cambio, son más pesimistas y creen que la ruptura fue definitiva e irreconciliable. Argumentan que las diferencias entre ellos son demasiado grandes y que no hay forma de que puedan volver a estar juntos. También hay quienes creen que la ruptura fue una estrategia mediática para generar más atención sobre sus carreras. Piensan que la pareja se separó temporalmente para aumentar su popularidad y luego volver a estar juntos en el momento oportuno. Por supuesto, todas estas son solo teorías y especulaciones. La verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente pasó entre ellos. Y aunque nos gustaría saber todos los detalles, es importante respetar su privacidad y dejar que manejen su vida personal como mejor les parezca. Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que haya pasado, ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Han superado la ruptura con dignidad y han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Y eso es lo que realmente importa. Han pasado ya varios meses desde la confirmación de la ruptura, y tanto Hande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande, por ejemplo, fue vista muy cariñosa con un famoso empresario turco, lo que desató rumores de un nuevo romance. Kerem, por su parte, también ha sido relacionado con varias actrices y modelos, aunque él se ha encargado de desmentir los rumores. Es normal que ambos sigan adelante con sus vidas amorosas. Son jóvenes, exitosos y atractivos, y es natural que busquen el amor y la felicidad. Lo importante es que sean felices y que encuentren a alguien que los ame y los valore por lo que son.
En fin, mi gente bella, la historia de Kerem y Ande es un ejemplo más de que las relaciones son complicadas y que no siempre tienen un final feliz. Pero también es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso y significativo incluso si no dura para siempre. Y aunque nos gustaría saber todos los detalles de su ruptura, es importante respetar su privacidad y dejar que sigan adelante con sus vidas. Al final, lo importante es que ambos sean felices y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Espero que este análisis detallado les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pasó entre Kerem y Ande. Sé que es un tema que les interesa mucho y espero haberles dado la información que estaban buscando. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Primero, repasamos cómo nació el amor entre Kerem y Ande en los sets de Senkalkam, ese flechazo que traspasó la pantalla y nos enamoró a todos. Luego hablamos de la confirmación de su relación y cómo se convirtieron en la pareja del momento, compartiendo momentos preciosos en redes sociales. Desafortunadamente también abordamos los rumores de crisis que comenzaron a surgir y, finalmente, la confirmación de su ruptura, un golpe duro para muchos fans. Analizamos las posibles razones detrás de la separación, desde agendas incompatibles hasta la presión mediática, y cómo ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando profesionalismo y madurez. Por último, exploramos algunos de los rumores y teorías conspirativas que circulan en torno a su relación y sus vidas amorosas actuales. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir estos momentos con ustedes y analizar juntos los entresijos de la farándula. Quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mí para mantenerse al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Ahora, los invito a dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Kerem y Ande? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué les pareció su relación? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de alegría y buena vibra. Hasta la próxima.